Existe un secreto en la historia antigua que es más ensordecedor que el estruendo de las legiones romanas. Una verdad sepultada tan profundamente bajo el mármol y la gloria del imperio que ni siquiera el tiempo ha logrado borrarla por completo. Imagina por un momento que estás allí. Corre el año 186 a.C. Eres un padre romano, el pater familias. Tu linaje es respetado, tu riqueza es evidente y tu posición dentro de la ciudad es inexpugnable. Has cumplido con todo lo que la sociedad y los dioses esperan de ti. Has concertado un matrimonio excelente para tu hija. La alianza política es favorable, la dote es generosa y el futuro parece estable. Ella tiene apenas 16 años, es educada, criada con esmero, instruida en la obediencia, la modestia y el deber, encarnando todo lo que una novia romana debe ser. La ceremonia nupcial se desarrolla a la perfección, como una obra de teatro ensayada durante siglos. Se pronuncian las oraciones, los augurios son favorables y el banquete es fastuoso. Los invitados alaban tu generosidad mientras el vino corre y tu hija sonríe cuando debe hacerlo, interpretando la felicidad tal y como ha sido entrenada para hacerlo desde su nacimiento. Sin embargo, cuando la celebración pública termina y los invitados comienzan a dispersarse, da comienzo a algo muy distinto. Tu hija es apartada de la fiesta para el ritual final. Ese del que nadie explica los detalles. Ese que nunca se discute en compañía educada. Ese que toda familia romana sabe que existe, pero finge no ver. Mientras se la llevan del salón, ella se vuelve una sola vez. Sus ojos se encuentran con los tuyos. Hay una pregunta en esa mirada, no pronunciada, pero inconfundible y aterradora. Tú no respondes. Desvías la vista. No porque no la ames, ni porque seas cruel por naturaleza, sino porque sabes exactamente lo que está a punto de suceder y sabes que no puedes detenerlo. Este es un ritual que Roma enterró tan profundamente que incluso los historiadores antiguos evitaban nombrarlo directamente, temerosos de manchar el honor de la tradición. Lo que sobrevive hoy nos llega en fragmentos dispersos, lenguaje legal sin explicaciones claras, obras de teatro censuradas, cámaras selladas bajo templos y nombres tallados en piedra sin contexto aparente. Lo que estoy a punto de contarte no es un mito inventado por los enemigos tardíos de Roma para desprestigiarla. Esta historia se extrae de conceptos legales supervivientes, evidencia arqueológica irrefutable y escritores antiguos que insinuaron algo que no podían describir completamente bajo pena de castigo. Tomado en conjunto, todo esto revela algo profundamente inquietante sobre cómo la religión, la ley y el matrimonio se cruzaban en la antigua Roma. Esto es lo que los académicos modernos pueden decir con certeza, entre aproximadamente el año 300 a.C. y el 200 después de Cristo. El matrimonio romano no era simplemente un contrato privado entre familias. Era también una transacción religiosa. Las fuentes legales dejan claro que un matrimonio no era completamente válido hasta que se cumplían ciertos requisitos sagrados. Requisitos supervisados no por los maridos, sino por autoridades religiosas. Escritores medievales posteriores describirían conceptos similares utilizando el término ius prima in noctis o derecho de pernada. Esa frase exacta no aparece en los textos legales romanos, pero las fuentes apuntan hacia un ritual enmarcado como una ofrenda a los dioses, a veces reconstruido bajo el nombre de Dicio Deorum. Una entrega simbólica antes de que el matrimonio pudiera consumarse. La terminología importa aquí porque nada de esto se describía como violencia, se describía como deber. Si crees que las historias suprimidas, especialmente aquellas que involucran a los que no tienen voz, merecen ser recordadas, considera apoyar este contenido. Tu atención ayuda a arrojar luz sobre prácticas que se mantuvieron deliberadamente en la sombra. Ahora, examinemos lo que los padres romanos nunca explicaron a sus hijas, comenzando por el fundamento legal. Bajo la ley romana, el matrimonio transfería a una mujer de la autoridad de su padre a la de su marido. Esta transferencia se llamaba manus, literalmente la mano. Una mujer pasaba de una mano a otra. Pero las fuentes legales y religiosas sugieren que esta transferencia no podía ocurrir automáticamente.
Antes de que una mujer pudiera convertirse plenamente en esposa, tenía que ser purificada. Esa palabra aparece una y otra vez, purificatio. La purificación no era metafórica. Era un acto ritual supervisado por autoridades religiosas descritas en el lenguaje legal como los guardianes de la voluntad divina, los sacerdotes. Entre los más prominentes estaban aquellos asociados con la Bona Dea, la buena diosa, cuyo culto se centraba en la fertilidad, la reproducción y la protección de los hogares romanos. Sus ritos eran secretos, restringidos y legalmente protegidos del escrutinio público. La religión romana operaba bajo un principio de intercambio: ofreces algo a los dioses, y los dioses otorgan favor a cambio. Cosechas, fertilidad, protección, estabilidad, el matrimonio no era una excepción. Pero aquí, la ofrenda no era vino, ni grano, ni animales sacrificados. La ofrenda era la novia misma. Imagina lo que eso significaba en la práctica. Tienes 16, quizás 17 años. Has sido criada para creer que el matrimonio es tu deber más alto. Conoces la obediencia. Conoces el silencio. Conoces la resistencia. Lo que no sabes, porque nadie te lo dice, es que antes de pertenecer a tu marido, él debe permitir que primero pertenezcas a los dioses. Y los dioses exigen una prueba física de esa devoción. Los arqueólogos han descubierto cámaras subterráneas bajo templos importantes que no son criptas funerarias ni almacenes, espacios que comparten similitudes inquietantes, plataformas de piedra con forma de camas, canales cortados en el suelo para el drenaje de líquidos y pesadas puertas diseñadas para cerrarse desde el exterior. En 2003, excavaciones bajo un templo asociado durante mucho tiempo con la Bona Dea en el Monte Aventino revelaron una de estas cámaras en una condición inusualmente conservada. La característica más perturbadora no era la arquitectura, sino la escritura. Tallados en las paredes había nombres, cientos de ellos, todos femeninos, muchos acompañados de fechas. Cuando se compararon con los registros supervivientes, esas fechas se alineaban con conocidas celebraciones de bodas romanas. La arqueóloga británica Catherine Jones, quien pasó 3 años documentando el sitio, concluyó cautelosamente que estas inscripciones registraban a mujeres que habían pasado por un ritual conectado con la elegibilidad matrimonial. Ella notó que la naturaleza del ritual no estaba explícitamente declarada. Esa frase aparece a menudo en la escritura académica y señala restricción, no ignorancia. Lo que sigue es una reconstrucción extraída de pistas literarias, comentarios posteriores y la evidencia física misma. Después de la boda pública, la novia no era llevada a casa por su marido. Él estaba excluido. En su lugar, era escoltada por asistentes femeninas, a menudo mujeres mayores que habían pasado por el mismo rito, hacia el templo. Era conducida hacia abajo, lejos de la luz, lejos de los testigos. Escalones de piedra, aire frío, una cámara bajo la ciudad. Las fuentes difieren sobre lo que sucedía a continuación. Algunas sugieren un sacerdote, otras implican a varios. La inconsistencia misma es reveladora. Lo que sobrevive son ecos. El dramaturgo Plauto, escribiendo a principios del siglo II a.C., aludió a tales ritos en una comedia que luego fue fuertemente censurada. En un fragmento superviviente, un personaje comenta: los dioses toman su porción antes que cualquier hombre. Otro pregunta qué recibe la novia a cambio. La respuesta es escalofriante: purificación, si es que sobrevive a ella. Esa línea no aparece en copias posteriores. El filósofo Lucrecio, escribiendo en el siglo I a.C., se refiere a los ritos de la Bona Dea en un lenguaje inusualmente directo. Sus palabras sobreviven solo porque un único manuscrito escapó de la censura medieval. Él escribe: llaman a estos ritos sagrados, pero son terror. Lo que el sacerdote afirma ofrecer a los dioses, lo toma para sí mismo, y la ley protege el robo llamándolo divino. Ahora, ponte de nuevo en la posición del padre. Sabes que esto existe. Sabes que tu hija pasará por ello,
y no haces nada porque negarse significaría desafiar la religión, la ley y la tradición. La tradición en Roma llevaba la fuerza de la inevitabilidad. El sistema estaba diseñado para que nadie pudiera resistirse sin destruirse a sí mismo. Y eso era solo el comienzo. El poder del sistema no provenía solo de la fuerza, sino del silencio. Lo que hacía esta práctica tan difícil de exponer, tanto en la antigüedad como ahora, no era la falta de víctimas, sino la ley. A las mujeres romanas que pasaban por ritos sagrados no solo se les disuadía de hablar sobre ellos, se les prohibía legalmente. Ciertas ceremonias religiosas se clasificaban como misteria, actos sagrados protegidos por estatutos de secreto. Revelarlos no se enmarcaba como testimonio, sino como impiedad. La Lex Boconia, aprobada en 169 a.C., incluía provisiones que gobernaban la divulgación religiosa. Las mujeres que revelaban el contenido de los ritos sagrados podían ser acusadas de impiedad y castigadas con el exilio, la incautación de propiedades o la muerte. Por esto el registro histórico se siente incompleto. Por esto los historiadores encuentran lagunas, eufemismos y lenguaje evasivo. Las víctimas fueron silenciadas legalmente. Los perpetradores lo llamaron sagrado. Y los hombres que registraron la historia a menudo eran beneficiarios del sistema. Pero el silencio no es lo mismo que el olvido. A veces, cuando el habla está prohibida, la gente encuentra otras formas de dejar evidencia. En la década de 1920, arqueólogos que excavaban una villa en las afueras de Pompeya descubrieron una cámara sellada. No fue cerrada por la ceniza volcánica, la entrada había sido tapiada deliberadamente antes de la erupción. Dentro había un fresco. A primera vista, representaba una escena convencional de boda romana. Pero en el fondo, parcialmente oscurecida, había otra escena, una mujer siendo conducida hacia abajo por figuras con túnicas, su cuerpo inclinado lejos de la celebración, su cabeza vuelta hacia atrás. Un brazo extendido hacia un hombre que no la seguía. El arqueólogo que documentó el fresco hizo una observación impactante: la cara de la figura oculta, apenas visible, estaba pintada con mayor precisión y detalle emocional que la novia en el centro de la imagen. Alguien quería que esa cara fuera vista. No podían describir el ritual abiertamente, eso habría sido ilegal, pero podían pintarlo. Podían esconderlo y esperar que alguien, algún día, entendiera. Eso no es aceptación pasiva, es documentación. Tras concluir el ritual, la novia era devuelta a la celebración. Habían pasado horas, a veces un día entero. Las costumbres nupciales romanas incluyen un detalle que desconcertó a los historiadores durante generaciones. La novia aparecía ante su marido usando un velo llamado flammeum, una tela gruesa de color brillante. Lo inusual no era el velo en sí, sino la regla que lo rodeaba, nunca se quitaba. Ni durante el banquete, ni durante la procesión, ni siquiera durante la consumación. Durante siglos, los estudiosos interpretaron esto como modestia. Pero una mirada más cercana a la literatura médica romana sugiere otra explicación. El médico Sorano, en el siglo II después de Cristo, en un tratado sobre la salud de la mujer, señala que las novias recién casadas a menudo exhibían signos de trauma físico reciente. Aconseja a médicos y maridos por igual: el velo sirve un doble propósito. Preserva la modestia y evita que el marido observe signos del rito de purificación que podrían provocar preguntas impropias. Léelo de nuevo. El velo no simbolizaba virtud, ocultaba evidencia. La novia no podía hablar de lo sucedido. El marido era disuadido de notar nada. Y cualquier angustia se explicaba como nerviosismo. El sistema no requería creencia universal, requería cumplimiento. Pero en el año 86 a.C., el sistema casi colapsó. Una mujer llamada Hispala Fesenia testificó ante el cónsul sobre los abusos en las bacanales. El Senado reaccionó con horror ante los ritos extranjeros, pero cuando otras mujeres intentaron testificar sobre los rituales de purificación matrimonial romanos, el Senado se negó a escucharlas. El cónsul Espurio Postumio desestimó las solicitudes con una declaración que lo revelaba todo:
Las bacanales son corrupciones extranjeras. Los ritos de la Bona Dea son tradición romana. No investigamos la tradición. Esas palabras son la columna vertebral de cada sistema que sobrevive al abuso. Llámalo antiguo, llámalo sagrado, y de repente se vuelve intocable. Una mujer, cuyo nombre no sobrevive, se paró en el foro y describió públicamente lo que le había sucedido bajo el templo. Fue arrestada, acusada de impiedad y exiliada a Sicilia, borrada del registro. Pero en 1964, se descubrió un grafiti cerca del foro romano, fechado alrededor del 180 AC, que dice, la tradición es como los monstruos llaman a sus crímenes cuando nadie los detiene. Alguien talló ese mensaje en el centro del poder político romano. Alguien arriesgó todo para dejarlo atrás. Y eso nos lleva a lo que Roma nunca pudo borrar del todo. El ritual no desapareció por un despertar moral, sino porque las familias de élite comenzaron a comprar su salida. Pagaban por ceremonias simbólicas sin contacto físico. Los sacerdotes aceptaron porque esto siempre se trató de poder, no de religión. El satírico Juvenal notó con amargura, los pobres todavía ofrecen a sus hijas a los viejos dioses, los ricos ofrecen oro en su lugar. El sistema se debilitó cuando los poderosos decidieron que ya no querían que tocara a sus propias familias. Hoy, puedes pararte en Roma y ver las ruinas de estos templos. Los turistas pasan sin detenerse. Pero debajo, las cámaras permanecen. Y en las paredes, los nombres siguen ahí, Julia, Cornelia, Flavia. Mujeres que no podían testificar, ni acusar, ni negarse. Así que hicieron lo único que podían, tallaron sus nombres como prueba de existencia. Yo estuve aquí. Esto me sucedió. Dejaron esas palabras confiando en que algún día entenderíamos lo que no se les permitió decir. Las hemos encontrado. Entendemos. Y nos negamos a dejar que la versión de la historia de Roma sea la única que sobreviva. Antes de irte, pregúntate esto. ¿Cuántas otras costumbres que llamamos sagradas fueron en realidad sistemas de control? Los nombres siguen en las paredes, esperando no venganza, sino reconocimiento. Y ahora que los hemos encontrado, no podemos fingir que nunca estuvieron allí. Te escuchamos.